Cordial saludo. Iniciamos con el curso de transformación digital, focalizándolo en el proceso de marketing y específicamente marketing digital. Y iniciamos cuestionándonos quién dirigió o forzó la transformación digital en su empresa. De este asunto nos encargaremos en el resto del curso y tener la posibilidad de aclarar y de resolver esta pregunta. El objetivo general del curso es identificar por qué es necesario revisar la cultura de la organización. Transformar no solo refiere únicamente a implementar nuevas tecnologías, sino también a cambiar toda una cultura, modelo y estructura organizacional. Vamos a trabajar en función de dos objetivos específicos: el verificar el nivel de cambio de las personas que trabajan en la organización y diagnosticar el estado de la cultura digital de la organización. ¿A quién está dirigido? A empresas con la intención de incrementar sus ventas, productividad y competitividad, basándonos, basando sus procesos en el uso de herramientas digitales. Generalmente, el trabajo más intenso se debe hacer sobre las personas. La transformación es cultural. Esto supone la necesidad de saber cuáles perfiles y conocimientos se necesita ingresar a la compañía o la empresa y cómo esos conocimientos deben ser apropiados y generalizados en cada uno de los grupos de trabajo según sus especificidades. Se debe guiar a cada grupo para que reflexione acerca de cómo las tecnologías podrían optimizar sus procesos y hacer más eficientes sus tareas. Temáticas: cultura digital, transformación digital en las empresas y dos, marketing digital. Iniciamos entonces con la cultura digital para que nosotros podamos entender realmente de qué trata. Nosotros habíamos arrancado de esa pregunta de quién dirigió, lideró el proceso de transformación en su compañía. No es, no es oculto ni extraño de que nosotros digamos que fue la crisis de la pandemia, el COVID-19. Pero ¿qué es realmente la transformación digital? La transformación digital es transformar el modelo de negocios que nosotros tenemos. Es innovar en la generación de valor que le estamos entregando al cliente. Es atender las necesidades del cliente digital. Es tratar del cambio cultural en la organización. Es aprovechar los beneficios de la economía digital y las industrias 4.0. Adaptar procesos al mundo digital, a igual que la cultura organizacional. Hacer interacciones con el negocio con los clientes, el negocio con otros negocios, la inteligencia de las cosas, monitorear y medir, como es el caso de variables críticas como las ventas, la producción, el nivel de satisfacción de los clientes. ¿Cuál sería el objetivo final? Es establecer una relación entre el cliente digital y el ecosistema digital. ¿Para qué tenemos esta relación? Es para supervivencia. Tenemos que sobrevivir, y más en estas épocas tan duras y tan críticas. ¿Cómo podemos sobrevivir? En la modernización para la innovación. El negocio tiene que estar focalizado hacia el cliente, crear en nuestra ventaja competitiva, formar la forma de relacionarnos, enfocarnos hacia los resultados, mayor rendimiento y efectividad, sacar provecho de la información para generar conocimiento para la toma de decisiones. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es el enfoque estratégico y de inversión, el enfoque en el negocio y la innovación. Es potencializar los datos y la información y eh, eh, trabajar con la analítica de datos. Es la adopción de toda la organización
y también trabajar con la gente y con la tecnología. De eso va haciendo el proceso de madurez de la transformación digital. Mediante diagnósticos, las empresas tienen que comenzar indagando, preguntándonos qué necesita la empresa en un corto plazo, cuáles son sus procesos críticos, que al ser impactados son susceptibles de mejorar la generación de valor. ¿Cuenta la empresa con los recursos suficientes? Tiempo, personas, capital financiero. ¿Tenemos la capacidad de respuesta suficiente para atender las mejoras resultantes en este proceso estratégico? ¿Cuáles serán los beneficios en el corto, mediano y largo plazo? ¿Impactará las ventas, la rentabilidad, la productividad y los costos? Con base en todas estas preguntas podemos comenzar a hacer un diagnóstico para poder forjar a unos cambios. Buscamos alcanzar grandes resultados con pequeñas acciones de mejoras continuas. La tecnología está al servicio del ser humano y la empresa. Antes de invertir en grande, revisemos qué podemos hacer con lo que nosotros tenemos. Proyectemos los beneficios resultantes en esa recuperación de la inversión, de ese capital de trabajo. Nosotros tenemos que el proceso de la transformación digital comienza con un diagnóstico. Y con este diagnóstico es que yo quiero arrancar para poderles explicar esa parte fundamental que es trabajar la parte del marketing digital. Entonces, en la parte de la evolución del mercadeo digital, primero preguntémonos qué es el marketing, ¿sí? ¿Qué es el marketing? El marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficie a toda la organización. Eso es el marketing en general. El marketing digital parte de cuatro pilares, cuatro elementos, cuatro fundamentos que nos permiten a nosotros, indagar en cada uno de ellos. Y vamos a tocar cada uno de estos elementos fundamentales, como es el precio, el producto, la promoción y los canales de distribución que se denomina la plaza. Hoy en día no es suficiente estos cuatro pilares, pero tenemos que tener en cuenta que el precio juega un papel importantísimo. El precio que le pondremos a nuestros productos o servicios es una decisión muy importante dentro de la estrategia de marketing, porque de ello depende factores como el margen de contribución o el margen que nosotros queremos obtener. Ante un nicho de mercado nos queremos posicionar, qué poder adquisitivo tienen nuestros consumidores. Queremos entrar en el mercado del lujo o apostar en las ventas masivas, los objetivos económicos de la compañía, qué precios pone la competencia y los posibles productos sustitutos, cuáles son las tendencias y las modas. El incremento del precio puede dar imagen de mayor calidad. Entonces, tenemos que trabajar en función del precio, pero antes de que trabajemos en función del precio, nosotros tenemos que pensar en la necesidad de hacer como una especie de, diagnóstico, de un conocimiento del negocio que parte de una metodología muy sencilla, que es identificar al cliente, hacer una propuesta de valor que esté relacionado con ese nicho de mercado, con ese segmento del mercado, establecer cuáles son las relaciones que queremos tener con esos clientes, mirar cuáles son los canales, en este caso, mirar si el canal de distribución
más adecuado es el e-commerce, las ventas online, ¿sí? Utilizar esas herramientas digitales. Pero para ello necesitamos una serie de actividades que nos permitan a nosotros que esa propuesta de valor eh, coincida con esas actividades. Y para hacer esas actividades es obvio que se necesitan recursos. Entonces se necesitan recursos humanos, financieros, tecnológicos, de información. Y también establecer unas alianzas. Pero todo eso con el propósito de contribuir a generar unos ingresos. Pero esos ingresos también están soportados por unos costos y unos gastos. Esa parte es la que inicialmente nosotros tenemos que focalizarnos y por eso es importante que conozcamos el negocio como tal. En la parte ya desde el punto de vista financiero, yo les traigo aquí un ejercicio muy sencillo de cómo nosotros podemos evaluar la parte financiera de nuestros negocios si somos una empresa o un negocio que tenemos claro cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. En esta parte, lo único que yo les pido es simplemente de que nosotros sepamos cuáles son nuestros productos, relacionemos nuestros productos y establezcamos cuál es el precio de venta y cuál es el costo unitario. Si somos distribuidores, pues cuál es el precio que nos están dando nuestros proveedores. Y si nosotros fabricamos el producto, pues determinemos cuál es el costo de ese producto. Saber de antemano cuál es la nómina. ¿Cuál es la nómina? ¿Cuánto es qué es lo que se le debe pagar a un administrador del negocio? Al propio dueño debe tener su salario como tal. Y las personas que le colaboran, saber realmente cuál es la nómina, no importa el tipo de contratación, pero sí saber realmente mensualmente cuánto es la nómina por pagar. Y por ende, obviamente saber cuáles son los gastos los gastos fijos que hacen de que ese negocio funcione. Y también, pues realmente saber realmente cuánto es que nosotros vendemos diariamente, cuánto es que nosotros vendemos, cuáles son los días que mejor vendemos, ¿sí? ¿Cuál es el día que menos vendemos? Y podemos determinar realmente con base en eso en las ventas mensuales. Es fundamental tener ese conocimiento. Saber realmente si tenemos otros ingresos, qué otros ingresos tenemos en el negocio, que no tengan que ver con la operación del negocio. Eh, Eso nos permite a nosotros que cuando yo tengo una lista de precios y los costos unitarios, puedo establecer mediante una resta de cuál es el margen de contribución en plata. Y cuando yo tengo el margen de contribución en plata, pues yo tengo el margen de contribución en porcentaje. Pero si observan, si yo detallo cada uno de los productos, pues yo puedo observar de que los márgenes de contribución son diferentes, son diferentes. Y si yo tengo con qué comparar en el mismo sector donde yo estoy compitiendo, y yo puedo ya saber realmente el sector, cuál es el margen de contribución que tiene, ¿sí? ¿Cuál es el margen bruto que tiene esa empresa o con el que se trabaja realmente ese sector? Pues yo puedo establecer un promedio de estas listas y establecer cuáles son de estos productos están por encima del sector o están por debajo. Y así determinar un margen de contribución promedio del negocio. Este valor, este indicador nos permite a nosotros utilizarlo para poder saber que teniendo en cuenta nuestros gastos, los gastos generales, incluido la nómina y los gastos generales, incluidos los servicios públicos, el transporte, los gastos financieros, la parte de empaque, la depreciación de los equipos, nos puede determinar nosotros el punto de equilibrio.
porque estos gastos fijos, dividiéndolos por el margen de contribución, nos dice a nosotros cuánto es lo que debemos nosotros eh, vender. Ese es el punto de equilibrio. Cuánto es lo que tenemos que hacer y si queremos por días, pues saber cuánto es lo que nosotros tenemos que vender diariamente. Este margen de contribución ya nos sirve no solamente para poder determinar el punto de equilibrio, sino también poder llegar y hacer un ejercicio financiero sencillo como es el estado de ganancias y pérdidas, en donde nosotros relacionamos las ventas mensuales, ya sabemos cuál es nuestro margen de contribución en porcentaje y pues simplemente lo determinamos y podemos llegar y decir que el margen de cuál es el margen bruto que nos queda en el ejercicio y después tener en cuenta que después de ese margen bruto tenemos que tener los gastos fijos y así determinar la utilidad antes de impuestos. Con base en este valor, nosotros podemos hacer un proceso que le llaman hoy en día la simulación con herramientas tecnológicas. Yo puedo llegar y decir, bueno, en estos momentos con este ejercicio que es real, con valores reales, yo estoy dando una pérdida de un punto de menos 4,59%. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer estrategias relacionadas a las ventas, mejorar el margen de contribución, es decir, yo tener que decirle, mirar realmente si los precios están bien establecidos, si los costos están bien establecidos, si el proveedor verdaderamente me está ayudando, le estoy comprando bien o simplemente estoy comprando a proveedores que verdaderamente no me están ayudando a crecer como ellos también pueden crecer. Entonces, si yo miro que realmente los gastos, que es algo que en una empresa pequeña o mediana y hasta grande también, pues son muy difíciles de disminuir, porque la tendencia es disminuir el gasto para poder mejorar la utilidad. Es muy difícil porque estamos hablando de muchos gastos externos, de entidades externas, de acreedores, donde realmente es muy difícil ponerle la mano a esos valores. Donde nosotros sí podemos trabajar es en función a las ventas, el incremento de las ventas, de hacer unas campañas agresivas y promocionales de nuestros productos. Mirar realmente, como les decía anteriormente, saber realmente si estamos fijando precios como debe ser, si estamos determinando los costos como debe ser, si estamos comprando bien. Por lo tanto, el ejercicio podemos llegar y regresarnos acá y cambiarlo. Es decir, yo puedo cambiar el precio de los productos y a mí me afecta el resultado de las ganancias y de las pérdidas. Yo no puedo modificar el sueldo, yo no puedo modificar los gastos porque son no son muy significativos a la hora de la verdad, a no ser que usted tenga un manejo del gasto muy desordenado. Pero sí puedo llegar y atender la parte de, como les digo, los precios para poder mirar estos márgenes de contribución. Y yo puedo aquí modificar algunos datos para poder que me afecte este margen de contribución. Y en la parte de los gastos fijos, pues si yo logro modificar los márgenes de contribución, pues a mí se me afecta el punto de equilibrio. Y también si yo modifico las ventas, si yo en esta parte de acá incremento las ventas, hago estrategias, por ejemplo, si yo tengo días que son realmente muy deficientes en cuanto a las ventas, los ingresos no son suficientes, pues yo miro realmente qué campañas es que debo hacer, qué promociones debo hacer, qué descuentos debo hacer para que ese día mejore y se aumenten las ventas y a mí automáticamente me afecta aquí directamente. Entonces, este ejercicio que es tan sencillo, que es hecho en una herramienta que está al alcance de todos, como es el Excel, simplemente tener el orden de, como yo les decía inicialmente, de tener una lista de los productos, tener los gastos, y dentro están los gastos, está la nómina, tener las ventas, tener la parte de calcular realmente de una manera sencilla, porque esta es una resta y esto es una proporción
con relación del margen de contribución con relación al precio de venta, y mirar realmente cuál es el punto de equilibrio. Y con base en todo esto podemos hacer un estado de ganancias y pérdidas fácilmente para poder enterarnos realmente de cómo va el negocio, a pesar que te podamos tener una contabilidad. Esto, si nosotros tenemos la contabilidad, pues realmente nos tenemos que apoyar con nuestro contador, ¿sí? Para poder hacer este tipo de ejercicios y que nos demos cuenta mensualmente de la situación. Estos análisis financieros son necesarios que se tengan siempre. Entonces, continuamos con nuestro tema acerca del precio. Mire cómo afecta el precio. El precio dentro del marketing es el que mueve realmente la empresa, es el que genera los ingresos, ¿sí? Después está la parte del producto como tal, es la raíz de toda estrategia de marketing, ya que es la clave para satisfacer los deseos del público objetivo, aquello que nosotros como empresa podemos ofrecerle para que vean cumplidas sus expectativas. Hoy en día es mejor definir el producto o servicio desde las necesidades y motivaciones del consumidor y los beneficios que le reporta, no tanto desde las características y atributos del objeto. Entonces, por eso yo traigo aquí una precisión en cuanto a cómo, uno de los errores que tenemos cuando queremos ofrecer con herramientas tecnológicas como es la utilización del Internet, es ofrecer directamente tu producto como tal. O sea, ofrecer realmente las características de tu producto, no es eso. Realmente al público no le interesa tu producto como tal, le interesa realmente cómo puede mejorar su vida, ¿sí? Cómo puede mejorar su vida. Y su vida parte de un ciclo de la compra del producto en donde arranca, en donde hay una situación inicial no deseada, en donde nosotros tenemos que hacernos también la pregunta, es ¿qué le hace falta? ¿El que quiere eliminar? ¿Cómo se siente? Para poder lograr a un punto de éxito deseado que él pueda llegar y decir qué he conseguido, qué ha logrado eliminar y cómo se siente actualmente. Esto es lo que se refiere al producto como tal, que hay que tener en cuenta siempre en estos procesos de transformación digital utilizando las redes sociales, por ejemplo. En la parte de la promoción, que es otro de los pilares del marketing y más aún del marketing digital. Son todas aquellas acciones de marketing y comunicación que llevamos a cabo para difundir las características y beneficios de nuestro producto o servicio. Así conseguimos aumentar las ventas. Es decir, lo ideal es que tengamos una página web, ¿sí? Sería ideal. Pero si nosotros no la tenemos, pues por lo menos utilizar estrategias como son las redes sociales, por ejemplo. O inicialmente utilizar el correo como tal para poder hacer campañas de email marketing. Entonces, uno debe comenzar desde ahora a hacer marketing por email. Y es simplemente poner un formulario de suscripción en tu sitio web si lo tienes, o si no, simplemente se le manda por internet sobre los beneficios a sus clientes con información de cupones, eh, ofertas exclusivas, etcétera. El sitio de un negocio eh, debe ser ubicarlo de una manera muy estratégica, al inicio de la página si la tienes, o donde tienes el menú, el portafolio de tus productos. La participación activa en redes sociales. El marketing en redes sociales es de gran impacto en todos los negocios. Es una herramienta imprescindible para promover su emprendimiento a través de la Internet. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, pueden ayudarnos a crear una comunidad alrededor del negocio como tal. Una de las ventajas más importantes de este tipo de comunidades es que dan a los clientes la oportunidad de comunicarse entre ellos y con usted
y por eso se dice que las redes sociales son el boca a boca del día de hoy. Si se trabaja responsablemente, el negocio se verá beneficiados con publicidad de bajo costo a través de estos medios de redes sociales. Si no sabe por dónde comenzar, pues simplemente busque la ayuda de una persona experta que le llaman community manager. En el medio existen muchas personas que están, se están dedicando a apoyar este tipo de cosas. No olvide hacer eventos para poder establecer esas actividades y esas relaciones con el cliente. Entonces, aquí yo les traigo en estos momentos 5 errores que cometemos en esto de la parte de mercadear nuestros productos. Como ya les había dicho, es ofrecer directamente el producto no es lo más adecuado. Realmente a la gente le interesa es que a usted como proveedor le resuelva un problema al cliente. El otro error es no encontrar personas que quieran pagarle. Ya habíamos hablado en la parte del diagnóstico del negocio, de cómo conocemos el negocio, esa parte de identificación del segmento de mercado o también conocido como nicho de mercado. Nosotros tenemos que saber y las redes sociales nos permiten y nos facilitan ese trabajo. Es identificar el perfil demográfico, es decir, el género, la edad, la ubicación, el nivel socioeconómico, mucha información que dentro de las redes sociales ya tienen identificado a todos nosotros. Pero también hay ciertos nichos de mercados de interés exclusivo, ¿sí? Que, que tenemos que preguntarnos qué le interesa a su nicho y a nadie más, ¿sí? Hay productos exclusivos que tienen sus propios nichos de mercado. Entonces, ahí se debe identificar ese nicho específico. ¿Cuál es la idea? Es que no es tampoco extraño de que nosotros hablemos de que si yo monto un negocio es para ganar dinero, para generar utilidades, rentabilidad. Por lo tanto, tenemos que saber filtrar esa rentabilidad. Y es que nosotros tenemos que buscar que ese cliente tenga capacidad de pagar y que esté dispuesto a pagar. Si él está en capacidad de pagar y está dispuesto a pagar, es un cliente rentable, por lo tanto, genera satisfacción para la organización y de eso se tratan los negocios. Pero si ese cliente no tiene capacidad, por ejemplo, porque yo puedo tener capacidad de pagar, pero no estoy dispuesto a pagar. Y también puede suceder de que yo tenga disposición a pagar, pero la verdad es que no tengo dinero. Entonces tengo que buscar y buscar otro nicho de mercado. Otro error que se comete es no usar este paso clave antes de vender. Es decir, e- e- antes de vender usted debe entregar valor. O sea, usted tiene que tener una propuesta de valor como negocio o que si cada producto puede tener su propuesta de valor. La verdad es esa. Eh, es muy difícil si usted no entrega valor. Si usted no crea, no entrega valor hacia el cliente. Y simplemente entregar valor es entregar información valiosa para su cliente y para sus clientes. Esa información valiosa consiste en que sea útil para ellos. Por eso las páginas web las páginas, la información que tú publicas, que ustedes publican, que el empresario publica en las redes sociales debe ser útil, debe ser específica, debe estar relacionado con lo que usted está ofreciendo. Y debe dejar un poquito a la expectativa al cliente. No, usted tiene que llegar
y hacer un calendario mensual que si semanalmente o diariamente va a publicar información para poder que logre despertar esa expectativa y que quiera el, el, el usuario o el cliente ingresar a sus páginas web, ingresar a sus redes sociales para poder saber, para poder decir qué hay hoy de nuevo en la página de esta empresa. Eso es fundamental, es realmente entregar valor antes de vender. No crear un anuncio realmente efectivo. Es decir, si yo voy a publicar en redes sociales, los anuncios deben ser efectivos. Yo tengo que llegar, no siempre el like es suficiente. No siempre. Es más útil tener una visita web que es mucho más entregar un mensaje, como les decía, que sea impactante y que pueda haber una retroalimentación. Y en la retroalimentación se hace con el comentario. Usted tiene que lograr que el cliente eh, haga un comentario sobre su página, sobre su producto, que le diga algo realmente, ¿sí? ¿Y cómo se consigue? Pues simplemente que esos anuncios usted logre la atención del cliente, logre el interés y que él por lo menos escriba, que él por lo menos pregunte, que él por lo menos solicite más aclaración. Eso es algo que es necesario, crear un anuncio realmente efectivo. Invertir sin disminuir el riesgo de perder. Yo precisamente tengo la gran ventaja de que las redes sociales me permiten a mí hacer pruebas, ¿sí? Pruebas. Yo puedo realizar pruebas y esas pruebas significan si yo tengo segmentos diferentes porque tengo diferentes productos o tengo a un producto diferentes segmentos de mercado, pues yo realmente hago pruebas. Yo invierto en poca cantidad de dinero y miro realmente cómo es el resultado de esa pauta publicitaria. Y busco, y ahí me va a decir de los, de los, de los nichos de mercado o de los segmentos que yo invertí poco, pero invertí, cuál fue el que mejor desempeño tuvo. Entonces, ese que tuvo mejor desempeño, pues es el que yo debo aumentar la inversión. Entonces, la idea es probar. Una prueba es comparar dos o más elementos, o sea, dos o más campañas publicitarias, ¿cierto? En donde realmente compara públicos, compara imágenes, compara texto, etcétera. Eso es realmente una de las cosas que nosotros tenemos que tener pendiente. Esos son los errores que arruinan tu publicidad. Realmente hay que tener en cuenta estos factores que son 5 fundamentales. Hay muchos, pero hay que tener en cuenta esa parte. También es algo que yo quiero recomendar porque parece, además de tener usted Instagram, Facebook, WhatsApp Business, existe en Google algo que es gratuito y que es muy poderoso. Es decir, que es el Google My Business, o sea, Google Mi Negocio. Ustedes pues simplemente lo buscan en Google Mi Negocio y ustedes mismos van haciendo el paso a paso y le van alimentando, como lo indica los manuales y las guías de Google by Business. Hay tutoriales que le van diciendo a usted cómo hacerlo y cómo va subiendo sus imágenes, cómo va subiendo su información, cómo va haciendo información de sus productos, de los horarios de atención al cliente, y el Google by Business le permite a usted hasta hacer una página web, pues sencilla, pero por lo menos le puede mostrar realmente el portafolio de sus productos y puedo realmente, y Google by Business le va diciendo a usted cómo se está comportando este sitio
de negocios, cómo se está comportando en el mundo de la Internet. Esto es una recomendación, hay muchas herramientas, pero esto es una recomendación que lo hago para poder que ustedes puedan por lo menos utilizar en épocas de crisis recursos que son gratuitos. Está la otra, el otro que es el otro pilar que es la plaza, o sea, los canales de distribución, pues con mayores veras, pues nosotros si la empresa utiliza un canal de distribución, pues el digital, pues es un canal directo como tal, pero los canales de distribución, llámese, si usted es un fabricante y usted tiene varios puntos de distribución, pues usted necesita verdaderamente eh, capacitar a su equipo. ¿Por qué? Porque el canal de distribución son lugares estratégicos de comercialización. Pueden ir desde una tienda online, o sea, el e-commerce, como lo estamos hablando, hasta una cadena de distribución de almacenes en varios lugares. Y no son necesariamente suyos, son terceros. Y la finalidad de la estrategia de distribución es facilitar que los clientes potenciales accedan de forma fácil al producto o servicio o aportar una buena experiencia de marca en el proceso de compra. Los canales de distribución son supremamente necesarios porque son los ojos del área de ventas. Eh, eh, es, son los canales de distribución son fundamentales para ampliar. Usted tiene una gran posibilidad de tener un espacio bastante amplio respecto a la parte de cómo posicionar su producto. Porque no es lo mismo tener unos vendedores a tener canales de distribución. No es lo mismo. Allá hay mayor capacidad en cuanto a la parte de posicionamiento y de, como su nombre dice, de distribución del producto en el mercado. Pero es necesario capacitar a su equipo, ¿sí? Es necesario. Realmente no cabe lugar a dudas, el tema de la capacitación del equipo es crucial para los objetivos de su negocio. Eh, en, 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 hay que preguntarse qué tipo de conocimiento ayudará a tu equipo a subir las ventas en tu negocio. Y pues posiblemente hay muchos, que es el conocimiento del producto, ¿sí? Todo mundo debe conocer dentro del negocio, conocer realmente las características, el conocer el producto y saberlo vender, ¿sí? Y saber realmente cuál es el valor que entrega la empresa con relación a ese producto. Cómo describir los productos de una manera más apetitosa, llamémoslo así, más elocuente. Eh, la parte del canal de distribución juega un papel muy importante. Pero para concluir, estos elementos o estos pilares del marketing sin un plan de marketing es muy complicado. Por muy pequeña que sea la empresa, por muy pequeña que sea la empresa, es necesario establecer un plan de marketing. Sí, un plan de marketing. Y ese plan de marketing, ese plan de marketing, yo se los traigo aquí paso a paso, pero de una manera tal de que para que ustedes observen de que sí es un trabajo que hay que hacer y lo tienen que hacer porque lo contrario es muy complicado de que puedan ser competitivos y productivos, ¿sí? Pero ¿cómo se hace? Pues sencillamente existen unos pasos fundamentales como tal, ¿sí? Es unos pasos fundamentales. Esos pasos tienen que ver con un análisis interno, un análisis externo del sector y la competencia, un análisis de las fortalezas, las debilidades, de las oportunidades, una elección de un público objetivo que hemos venido hablando durante todo el tiempo, que es realmente segmentar nuestros productos, definir unos objetivos estratégicos,
definir unas estratégicas de marketing digital, elaborar un plan de acción, un timing, y monitorización de ese plan de acción. Y también, por supuesto, todo plan de acción debe tener un presupuesto del plan. Esto realmente se tiene que hacer en este orden para poder tener un plan de capacitación. Entonces, les decía, ¿qué es un plan de marketing? Pues simplemente es un documento donde se definen los objetivos, las estrategias, los planes de acción de un proyecto como este, de un negocio en torno online. Pues porque realmente de eso se trata, de que poder utilizar las herramientas tecnológicas que están a disposición de las empresas y también de los mismos clientes. Eh, una empresa, por muy pequeña que sea, debe definir el proyecto, qué es lo que queremos obtener, el qué es lo que queremos obtener, cómo lo vamos a obtener, quién lo va a realizar y en qué canales actuaremos, dónde, cuándo invertiremos y cuándo se realizará. Entonces, todo esto debe redactarlo un documento para que el equipo, o sea, ustedes pueden tener, si son una empresa pequeña, pueden tener una ayuda de una persona externa. Es decir, la Cámara de Comercio tiene unos consultores que le pueden ayudar para hacer este plan de negocios, eh, para poder tener presente todos los pasos a seguir y que ninguno actúe por su cuenta sin pensar previamente en el plan, porque eso es lo que sucede en las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces cada uno tira por su lado con el afán de mejorar las condiciones de la empresa, incrementar las ventas, la productividad y la competitividad. Entonces, ¿cómo se crea el plan? El plan se crea, como les dije, con un análisis interno. Entonces, ¿cuál es la situación actual de nuestro negocio en estos momentos? Entonces, nosotros tenemos que llegar y decir cuáles son las metas de nuestro negocio, hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Si nosotros tenemos una página web, pues hacer evaluación si esa página web está logrando el impacto que queremos. Es llegar y utilizar herramientas como Google para poder llegar y mirar cómo estamos posicionados, qué tipo de contenido hemos realizado en nuestra página, cómo hemos actuado si tenemos redes sociales o cómo quisiéramos que las redes sociales funcionaran en nuestro negocio. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia de venta y de captación de los leads hasta el día de hoy? Es decir, nosotros cómo hemos podido lograr vender. Ese tipo de análisis interno es el que tenemos que hacer. Es decir, es levantar una serie de información del negocio como tal, enfocándolo a la parte de la tecnología y el uso de las herramientas tecnológicas. Después está el análisis externo del sector. Nosotros no estamos solos, nosotros tenemos competencia, tenemos otros sectores que afectan en la empresa como tal. En las empresas como tal afecta la parte económica del país, afecta la parte socioeconómica, social, afecta la parte tecnológica, que es algo externo, ¿sí? Pero que no podemos descuidarla. Pero lo más importante es saber realmente quién es la competencia, ¿sí? Es fundamental de que nosotros sepamos realmente quién es la competencia, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer la caracterización del sector, estudiando su popularidad, las tendencias de búsqueda, los hábitos de compra, ¿sí? Eso todo se hace mediante herramientas. Hay unas herramientas que ya están en Google y que las personas, si ustedes acuden a asesores externos, como es un community manager, le va a decir que existen para poder hacer ese análisis software como Google Trends, que le puede llegar y decir a usted cómo es el comportamiento de ciertos, dentro de acuerdo a su sector, de otras empresas como tal, cómo se comportan los clientes dentro de las redes sociales. Entonces, la competencia debemos identificarla porque a nivel del negocio como tal,
¿quiénes son los que compiten a nivel de ingresos? O sea, ¿quiénes otros venden nuestros productos? ¿Sí? ¿Y cómo es el nivel de ingreso de ellos? ¿Cómo están posicionados dentro del mismo sector? La competencia a nivel de la palabra clave. ¿Qué será lo que más contenido comparten nuestros proyectos y quién nos afecta más directamente? ¿Sí? Mirar realmente la parte del análisis del tráfico de los competidores. Mirar cuál es una estrategia SEO, qué estrategias de contenido se utilizan, cuáles son las estrategias de social media, cuáles son las estrategias de captación del email marketing, cuáles son las estrategias de venta para captar clientes. Está la parte del análisis DOFA, que es algo que tenemos que hacerlo eh, en- permanentemente para poder saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras capacidades internas que puedan ayudar a la empresa a alcanzar esos objetivos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles de interferir en la consecución de esos objetivos, cuáles son los factores externos que pueden utilizar la empresa a mi favor, cuáles son las amenazas, factores externos que pueden dificultar la empresa tenga un buen rendimiento. Esto es fundamental que lo tengamos muy presente y como trabajo cotidiano en la empresa. Vuelvo y repito, la elección de un público objetivo. ¿Cuáles las características que tiene? ¿Cuál es su punto de dolor? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que ellos quieren realmente? Eso se utiliza realmente con herramientas como Google Analytica y el administrador de anuncios de Facebook, por ejemplo. Y nos da una cantidad de información para poder llegar y definir todos estos objetivos, eh, nichos de mercado, segmentación de mercado. Pero como siempre en una empresa pequeña, mediana o grande, debemos fijar objetivos. Sí, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que fijar unas metas. ¿A quién nos vamos a dirigir? Es el momento de establecer objetivos de marketing digital. Nosotros tenemos que el objetivo debe resolver el qué, el cuándo, el cómo, dónde, con quién, con qué. Debemos medirlos con datos, es decir, en forma cuantitativa. Debemos poder hacerlo, que no sea imposible. Los objetivos tienen que ser alcanzables. Debe ser realista en función de nuestros recursos y medios. Debe tener un escenario y un momento del tiempo en que se cumpla. ¿Sí? No podemos ni adelantarnos ni atrasarnos. Tenemos que ser el momento de la verdad. Estos objetivos deben ser coherentes con el plan estratégico que estamos llevando. ¿Sí? Y coherencia con el diagnóstico de la situación actual de la empresa. Por lo tanto, los objetivos pueden ser cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos, cuando nosotros podemos llegar y mejorar la experiencia, por ejemplo, de compra online en general o la usabilidad o el diseño de la página web en el próximo año. Pero cuantitativo es cuando nosotros fijamos unos porcentajes, un índice o un indicador, incrementar las ventas en un porcentaje determinado para el próximo periodo, incrementar el tráfico de la web en un tanto por ciento en el año, ¿sí? Estos objetivos nos permiten a nosotros diseñar estrategias de marketing digital que son, por ejemplo, las estrategias SEO, que es el posicionamiento de la web como tal. Las estrategias de contenidos en tanto en las redes sociales como en la página web que nosotros vamos a diseñar o que tenemos que diseñar o tenemos que rediseñar. También tenemos la parte de la estrategia social, de todo lo que es la parte de las redes sociales como tal. Mirar realmente cómo van a hacer las campañas publicitarias que nos puedan ayudar a promocionar nuestro contenido. ¿Sí? Permitir sorteos, concursos, todo. Estrategia de captación y de email marketing. Las páginas y las redes sociales tienen que permitir de que usted tenga una base de datos de clientes potenciales. Esa estrategia de captación y de email marketing se hace mediante utilización de formularios dentro de la misma página o dentro del mismo sitio de las redes sociales. Otras pueden ser estrategias como ya hemos hablado, Google AdWords para poder llegar y mirar nuestros anuncios
estrategias de los influencers. Realmente eso es algo que, que tenemos que no desconocer. Son personas que se utilizan para poder hacer campañas promocionales. La parte de, los, de ofrecer nuestros productos mediante videos como tal. Y está el plan de acción, que es algo para poder ejecutar un plan de acción. Es necesario de que se siente a elaborarse como es una aguja, una ruta, realmente. Todo lo que nosotros, dentro de todo lo que hemos hecho desde el principio hasta ahora, hasta el 7, ¿qué actividades vamos a realizar? ¿Sí? ¿Qué tipo de actividades vamos a realizar en donde nosotros le vamos a asignar unos recursos? Y esos recursos tienen que ver con la parte, nos sirve ese plan de acción para poder hacerle control, seguimientos, monitorearlos mediante indicadores, porque yo la verdad es que hoy en día, con tantas herramientas tecnológicas, lo mejor es que generemos indicadores para poder determinar. Mire que en el ejercicio, cuando les estaba explicando la parte de precios, pudimos identificar varios indicadores que nos sirven para nosotros hacer monitoreo. Un margen de contribución es un indicador que nos puede llegar y servir si nosotros estamos dentro o fuera competitivamente hablando. La misma rentabilidad, la misma utilidad es un indicador que nos puede decir, ¿sí? Y hay muchos indicadores realmente. Y obviamente que todo ese plan de actividades requiere de un presupuesto. Algunas cosas son gratis, pero a medida que usted las va necesitando, usted va requiriendo más cosas dentro de las redes sociales, dentro de la página, dentro de las necesidades de tener un community manager. Eso requiere de dinero. Ese presupuesto del plan es un presupuesto en dinero. Usted tiene que llegar y presupuestar capital humano, presupuestar las herramientas de marketing, ¿sí? Presupuestar inversión en publicidad. Todo eso es necesario. Para concluir, lo que yo pretendo dentro de un plan de marketing es que hagamos estos pasos: un análisis interno, un análisis externo, un análisis DOFA, un público objetivo, unos objetivos estratégicos, unas estrategias de marketing, elaborarlas, crearlas, un plan de acción, una monitorización para poder ejercer controles y un presupuesto del plan. Esos son los elementos fundamentales para poder hacer un plan de marketing digital. Sí, ¿por qué es importante? Porque realmente, como lo digo como se dicen estas palabras, como un plan de marketing online o un plan de mercadotecnia digital lleva su tiempo y es un esfuerzo importante, pero sin él iremos sin rumbo. La verdad es eso. Entonces, yo considero de que es necesario que nosotros podamos lograr tener esta parte de este proceso de transformación digital. Pues realmente yo no tengo nada más que contarles. Hay muchas cosas que puedo yo contarles, pero lo que quiero decirles a ustedes es que eh, es importante realmente aprovechar esta coyuntura de desarrollo y de crecimiento en el proceso de transformación digital. Muchas gracias por su atención. Les estoy muy agradecido. Los espero que sea de mucha utilidad este conversatorio, este curso que se hizo con la intención de que ustedes puedan lograr mejorar la parte de incremento en ventas, productividad. Muchas gracias de nuevo.